Abres los ojos y te llevas el susto de tu vida. Acabas de morir. Eres un fantasma flotando en el aire. Presa del pánico, bajas la vista en busca de tu cuerpo y ves que un extraño grupo se ha reunido alrededor de tus restos mortales, estudiándolos con fascinación. Parece que son detectives. Buena noticia, porque debes de conseguir de alguna forma que descubran cómo terminó tu vida y quién es el culpable para poder llevarlo ante la justicia y así poder descansar en paz. Detectives paranormales. En la caja nos encontramos con 5 pantallas de detectives, cada jugador escogerá una y vienen ilustrados los personajes. Tenemos desde la monja detective de investigación, una especie de profesor chiflado, un detective al estilo más Colombo y pues una especie de aventurera un poco informática. Vienen 5 pantallas porque uno del resto de los jugadores es hasta 6, pues puede ser el fantasma. El reglamento es muy sencillito y apenas tiene 9 páginas y es bastante legible. Es un pequeño tablero central desplegable en forma de libro en el que el jugador que es el fantasma, va a interactuar con los diferentes componentes que vienen ilustrados. Aquí tenemos los aparatos, la escena del crimen, tenemos una especie de ouija que se comunicará con nosotros y una especie de cartas de tarot. En el interior también vienen 5 hojas de investigación en el que se va a entregar una a cada jugador y en el que va a poder escribir sus notas. En la parte superior nos viene un poco la clave del juego y lo que tenemos que averiguar. El quién, el por qué, el dónde, el cómo y con qué arma fue asesinado nuestro fantasma. También tenemos unos rotuladores en el que cada jugador se entregará uno en el que podrán anotar pues, las investigaciones que vayan haciendo durante la partida. Uno de estos rotuladores es que son borrables y podremos utilizarlos pues, en las diferentes partidas que juguemos. O también dispone de unos mazos de interacción o de investigación en el que los detectives van a poder interactuar con el fantasma. Viene el icono en la parte superior izquierda y en el que viene la ilustración pues, del detective que cojamos. Tendremos que coger, pues dependiendo del número de jugadores, pues X cantidad de ellas. Debajo de la ilustración que viene en cada carta viene un icono en el que nos dice el número de jugadores y tendremos que descartar pues dependiendo de los jugadores que seamos. Adelante veremos para qué sirve cada carta, pero con lo que nos quedaremos ahora es que debemos de cogernos las de nuestra cara en la parte superior y dependiendo también el número de jugadores que viene en la parte inferior. El mazo que viene en el juego son 17 cartas de tarot que vienen con este reverso y en el que nos van a aparecer una especie de iconos y de palabras. El fantasma pues nos da modo de pista, ya veremos también en la carta cuando la utilicen los detectives, pues tendrán que colocarle 3 de ellas y podrán ponérselas de la manera que quiera para ir dando pistas de las incógnitas que debemos de descubrir. Por último tenemos 3 cartas que son idénticas al resto de investigación, que son las de interacción del fantasma. Van a ser una especie de comodín cuando falle un jugador de detective, pues el fantasma podrá jugar una de ellas. Las cartas que vienen en el juego son las cartas de historia o las tarjetas, en el que vamos a tener la historia y el fantasma tendrá que leer, y aquí es donde vamos a tener que saber un poco pues, la historia o el caso de lo que le ha sucedido a nuestro personaje. En la parte izquierda van a venir pues, el arma de todas las respuestas que hemos enseñado en las tarjetas, y aquí viene la escena del crimen con el caso que tendremos que leer en voz alta. El jugador que hace de fantasma tenga que preparar en el tablero pues el caso o el crimen, pues en esta ilustración le va a venir cómo tiene que colocarlo al inicio de la partida. Los componentes que nos vienen son un cartón troquelado pequeño en forma de heridas que tendremos que el fantasma, el jugador, tendrá que prepararlo en la escena al inicio. Nos va a decir si es hombre o mujer, en este caso nos dice que es el símbolo de la mujer y pondrá una herida. También va a colocar donde tienen las heridas pues, del asesinato o lo que le ha sucedido a nuestro personaje en cuestión. Tendrá que colocar estos marcadores como viene en la ilustración. La historia en sí tendrá que leérsela en voz baja el jugador que hace de fantasma, y aquí en esta frase la va a decir en voz alta. Y tenemos también en las tarjetas un control parental, que es pues, si jugamos con niños pequeños, para que tengamos cuidado con estos casos. Los componentes que vienen son la hoja de la pluma, que ya veremos en una prueba del fantasma para interactuar con él, y también tenemos unos marcadores de alfabeto que también lo veremos para el tablero central. También tenemos otros marcadores de detector de espíritus y una hoja de anotación para llevar los fallos que van los detectives anotando. Por último, tenemos 2 cuerdas para poder interactuar también con el fantasma en una de las tarjetas que veremos. Lo primero que hará cada jugador que vaya a jugar al juego es coger una de las pantallas y elegir uno de los detectives que viene con su ilustración. La doblará y se la colocará en su zona de juego para que no vean las pistas que van investigando. Cada jugador cogerá una hoja de investigación y un rotulador. Depende del número de jugadores, que os pongo aquí en la tabla, a continuación va a coger el icono que tiene en la parte superior izquierda de su detective. Esas cartas serán con las que interactuará.
En el número de jugadores cogeremos el icono de los jugadores que nos marcan las cartas. Si somos dos, lo que vamos a hacer es, aquí viene a continuación, cogeremos de otro montón de otro jugador, pues hasta 14 cartas. Jugador que escojamos que vaya a hacer de fantasma, cogerá uno de los casos al azar, una de las tarjetas, y la colocará y solamente la va a leer en la historia. En ese momento sabrá todas las respuestas que vienen en la parte izquierda. También la preparación es lo que va a colocar en la parte de abajo. Por tanto, cogerá, como hemos visto anteriormente, pues los marcadores de heridas y los va a colocar en el tablero central donde le están marcando en la ilustración del asesinato. Así los jugadores sabrán un poco pues dónde tienen las heridas o podrán ir investigando. También el símbolo de si es hombre o mujer tendrá que colocar un marcador de estos de herida para que sepan los jugadores. Una acción en voz alta, el único que va a poder decir en voz alta va a decir la pista de cómo está pues ese cadáver o qué es lo que le ha ocurrido. Vamos con niños pequeños, nos tenemos que dar cuenta en la parte superior si viene lo de control parental, porque en muchas tarjetas, pues a veces estos casos viene sexo, drogas o pues ciertas cosas que igual para jugar con los más peques, pues no es muy recomendable. Así que ya las mismas tarjetas nos lo va a indicar, ¿vale? Así que simplemente pues a la hora de escoger una al azar, lo miraremos. Estos de componentes los dejaremos cerca del fantasma, del jugador que hace, para que pueda cogerlos rápidamente según le vayan preguntando el resto de los jugadores con sus cartas. Así que todos los marcadores los vamos a dejar cerca del tablero central, incluso las cuerdas. El objetivo es averiguar cómo murió, por tanto un jugador en su turno puede hacer lo siguiente: puede coger una de sus cartas y ya la va a desechar una vez de que la juegue y ya no valdrá para la partida. Jugará una a la alera y acto seguido el fantasma tendrá que interactuar con lo que pone en la carta. Otra de las opciones que puede hacer es resolver el caso. Tiene dos opciones y en el momento que pierda esas dos opciones habrá perdido, habrá sido eliminado de la partida. Así que tenemos que tener mucho cuidado de saber bien las respuestas. A continuación vemos lo que puede hacer cada carta una vez de que la jugamos y qué pregunta pues le podemos realizar. El jugador juega una carta y le puede preguntar a qué te dedicabas profesionalmente, o cuánto tardaste en morir, o cómo te sentías 5 minutos antes de tu muerte, y tendrá que interactuar con lo que pone en esta carta. El detective juega la carta de detector de espíritus, que es esta ilustración que tenemos a continuación, hará la pregunta, la jugará y el fantasma tendrá que colocar hasta 3 de estos marcadores en el detector. Tenemos ciertos iconos, vienen a ser pues pequeño, grande, ligero, pesado, lento, rápido, bueno, malo, silencioso, ruidoso, frío, caliente o joven y viejo, y también unos colores. Así que el fantasma, pues si quiere responder sobre lo que ha preguntado, pues pondrá si es pesado, si es ligero, si es lento o lo que queda correspondiente pues con lo que es el caso que se está jugando. Carta que pueden jugar los detectives al hacer la pregunta es la carta de tarot. Por tanto, al jugarla, el jugador del fantasma pues tendrá que jugar hasta 3 cartas de la baraja de tarot y podrá incluso taparlas, colocarlas parcialmente o la manera que vea correspondiente a la pregunta. De esta manera dará su pista a la pregunta que le han preguntado. Al hacer la pregunta pueden jugar los detectives es el alfabeto paranormal. Al jugar esta carta, pues el fantasma, el jugador, usará el tablero del alfabeto para dar su respuesta. El tablero del alfabeto consiste en 9 grupos de 3 letras cada uno. El fantasma usará hasta 5 marcadores numerados para deletrear solamente las 5 primeras letras de una palabra para dar la pista. Así que el jugador fantasma tendrá que pensarlo muy bien. Estos conjuntos de letras pues vienen ordenados y los jugadores pues tendrán que saber con esos grupos de 3 pues qué palabra puede ser deduciéndolo. Incluso se puede colocar más de un marcador en el mismo grupo de palabras si siguen ese orden para realizar la palabra de la pista. La carta es emitir un sonido o señalar un objeto de la habitación, pero nunca puede ser una palabra de ningún tipo. Carta como la de susurros pues lo que hará es responder la pregunta moviendo la boca. Pues incluso la del espejo embrujado, que es hacer mímica durante 3 segundos. La de contacto espectral, que será dibujar la respuesta con el dedo sobre la espalda del detective, pero no la vamos a poder ni hacer palabras, ni letras, ni números. Otra prueba muy divertida será la pluma tenebrosa, en la que tendremos que coger con la hoja de anotación que tiene el fantasma, pues coger la muñeca de nuestro detective y tendremos que escribirle sobre, agarrándole la muñeca, pues el dibujo o la pista que queramos. En uno de los casos podremos poner palabras, letras o números. Por último, al hacer la pregunta tendremos el nudo del ahorcado, en el que el fantasma tendrá que hacer símbolos o formas con las 2 cuerdas y dar esa pista. Jugadores, una vez de que hacen esa pregunta, pues irán viendo también las preguntas que hacen el resto de los jugadores e irán anotando pues esas posibles respuestas del caso en la parte superior. Si deciden averiguarlo, tendrán que darle la hoja al fantasma y el fantasma en secreto anotará el número de fallos que tiene ese detective y se la volverá a entregar sin que lo vean el resto de los jugadores. El detective solo tiene 2 oportunidades en la partida. El jugador que hace de fantasma tendrá una hoja de anotación que la tendrá en secreto e irá poniendo los fallos en esas opciones que tiene.
por si van fallando durante el caso. Irá notando los fallos que tiene y irá sabiendo si han hecho ya las 2 opciones que tienen durante la partida o habrán sido eliminados. Al final de la partida, si hay un empate, el que menos fallos tiene será el ganador de la partida. Luego también nos viene una aplicación en que podemos descargarnos y tenemos más casos por si se nos acaban. Y también un modo cooperativo en el que simplemente pues, todo el resto de los jugadores competirán contra el fantasma. Detectives Paranormales, un juego de lo más paranormal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.